CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Es lunes 19 de marzo de 2012 y es un gusto que nos acompañe. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Un saludo a nuestros cibernautas que nos acompañan en nuestro país y el mundo a través de laprensagráfica.com y también a través de Canal 25 a las 9 de la noche. Este lunes conversamos sobre el resultado electoral de las elecciones del 11 de marzo y la redistribución del primer órgano del Estado, pero especialmente del papel de cambio democrático tras este resultado que le ha permitido la reelección de un diputado. Hay muchas preguntas planteadas sobre el tapete y es, por ejemplo, qué papel van a jugar en el Parlamento en los próximos 3 años, de la relación con el Ejecutivo, de la reestructuración de cara a 2014, reestructuración interna y otros temas que están en el tintero. Nos acompaña este día en nuestros estudios desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica Douglas Avilés. Él es diputado reelecto por Cambio Democrático. Douglas, bienvenido, un gusto. Gracias, William, encantado de compartir con la audiencia y aquí listos para intercambiar. Bueno, y entonces, a ver cómo es esto, Douglas, diputado de oro. ¿Cuál es esa figura? ¿A qué viene? Sí, mira, qué bueno que me lo preguntas de esa manera porque eso me permite aclarar. Sí, porque había muchas interpretaciones de esos diputados de oro. Sí, y ese tipo de calificativos que en el calor de los resultados electorales algunos comunicadores o algunas personas le atribuyen a uno. Nunca lo he hecho yo. Porque evidentemente en uno de los escenarios, en una de las variables de mayoría simple, el voto nuestro podría ser determinante, pero hay más variables, ¿verdad? De mayoría simple. No solo está la variable esa que dicen frente gana CD, está la variable frente gana CN, bueno, la misma variable arena frente. Es decir, estos son el tipo de cosas que surgen posteriores a una elección y donde se le atribuye a veces calificativos exagerados a un escaño o al papel que va a jugar un escaño. No obstante eso, sí es cierto y es de responsabilidad asumirlo, que en uno de los escenarios tenemos la llave de la mayoría simple. ¿En cuál escenario, por ejemplo? Por ejemplo, el escenario frente gana y CD. Ese sería un escenario de mayoría simple. Pero yo lo que tendría que decir al respecto, William, lo he estado sosteniendo días atrás, es que nosotros no podemos variar nuestro comportamiento en la asamblea. Es decir, el elector nos concedió su apoyo en las urnas sobre la base de un compromiso que ya habíamos adquirido. Y ese compromiso pasa por entender que el uso de esa votación no podría ser bajo otro criterio que no sea la responsabilidad. Es decir, vamos a seguir actuando como siempre. Aquellas cosas que sean de beneficio para el país, por discursivo que suene, las vamos a apoyar con nuestro voto. Aquellas cosas que evidentemente se distancien de ese propósito, tampoco lo haremos como lo hemos estado haciendo durante 3 años, ¿verdad? Y en esa lógica hay que sostener, por tanto, que nuestro voto no es incondicional de nada ni de nadie. La única incondicionalidad que tenemos, nuevamente lo vuelvo a insistir, aunque suene discursivo, pero con la acción lo hemos demostrado así, es con el país, con aquellos proyectos que sean de beneficio para el país, independientemente de su procedencia. Proyectos propios, proyectos que vengan de la derecha, de la izquierda, si son buenos para el país, los vamos a apoyar. Yo creo que es importante aterrizar esto, efectivamente, porque cómo plantearlo que no sea tan etéreo y tan general eso de que los proyectos que sean de interés de país, o sea, en lo inmediato, un ejemplo, tenemos el tema de posible elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia. No hay nada legal que impida que esta legislatura tome una decisión de elección, pero perfectamente podría ser también que dejen, porque ya esta legislatura decidió sobre magistrados de Corte Suprema de Justicia, pueden decir, bueno, que sea la próxima legislatura la que asuma entonces esa responsabilidad. ¿Cómo actuar en ese caso, por ejemplo? Fíjate el tema que has mencionado, es un tema bastante trascendental. Nosotros sobre el mismo ya habíamos planteado una posición. Nosotros dijimos desde siempre que, en nuestra opinión, la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que está por venir debería de desarrollarse en la próxima legislatura que comience su trabajo el 1 de mayo, no en esta. Sin embargo, tú bien sabes que para elegir magistrados de Corte se necesitan 56 votos, mayoría calificada. Y por lo tanto, nuevamente aquí vuelven a jugar las aritméticas legislativas, los cálculos matemáticos, que es lo que te da esos 56 votos. En algunos de esos escenarios estamos nosotros presentes, pero
creo que este tema deberá ser administrado con mucha responsabilidad. Yo creo que sería muy sabio que los partidos mayoritarios, sobre todo, comprendieran que sería más sano elegir en la próxima legislatura. No solo por las críticas que nos van a llegar de las organizaciones de la sociedad civil, sino que porque creo que esto permitiría de alguna manera tomarse mayor tiempo para revisar con mucho más detenimiento tanto las ternas que nos llegan del Consejo Nacional de la Judicatura como de las asociaciones de abogados. Nos permitiría una selección más mesurada, tranquila, más informada, que hacia el futuro creo que sería conveniente para el país. Porque pero ya es un está, tema de mayoría calificada. Exacto, porque la Asamblea Legislativa ya tiene la lista, ¿no? Debo entender que un día después de la elección, que sería el lunes de la semana pasada, llegó ya a manos de la Asamblea Legislativa la nómina, es decir, que ya en la parte formal eso está agotado, ya es una decisión exclusiva de los diputados, de los partidos más bien, si deciden que esto se haga ya o se quede para después. Sí, mira, yo te soy franco, William, no he podido lograr tener la información sobre si finalmente ya llegaron las nóminas. Sabemos que probablemente sí ha sido así, tal como tú lo mencionas. En todo caso, empieza el proceso. El proceso casi siempre que seguimos en la Asamblea es que la Comisión Política nombra una subcomisión que comienza a estudiar todas las ternas que nos llegan al Congreso. Empezamos a pedir información a las instituciones, al Tribunal de Ética, Corte de Cuentas, a ver si no hay antecedentes alrededor de estas personas, Procuraduría General de la República, etc. Después de toda la información que se obtiene, empieza el proceso de entrevista para los candidatos. Y una vez se haya desarrollado esto, empieza un proceso de depuración que finalmente tiene que ocurrir. Yo sí quisiera dejar algo claro para la ciudadanía en relación a un tema tan trascendental como este. Número uno es que las nóminas que nos están llegando ya llegan de las asociaciones de abogados y del Consejo Nacional de la Judicatura. Por tanto, de esas personas es que nosotros tenemos que elegir. Entonces, eso significa que de alguna manera nosotros no podemos ir más allá de lo que esas listas contienen. Ahora, a la luz de esas listas, esperamos elegir a los mejores hombres y las mejores mujeres, a los más capaces, a los más idóneos, para que finalmente el país sienta que hemos cumplido con responsabilidad nuestro trabajo. Hay un hecho ahí en esas listas, por ejemplo, de los más votados. ¿Será que ustedes pueden privilegiar, digamos, el más votado de la elección de los funcionarios? Está un magistrado, por ejemplo, Sergio Luis Rivera, que apareció, es el número 1 de los más votados. Debo entender que, claro, ustedes no están obligados a que se haga de esa forma, pero la lógica indicaría que por lo menos uno de los más votados de las dos listas, pues casi tengan la posibilidad de ser nombrados en esos cargos. ¿Es posible que se pueda juzgar de esa manera? Vaya, mira, yo pienso que sí tenemos como la responsabilidad de comenzar a evaluar por qué estas personas lograron mayor apoyo de su gremio. O sea, tienen méritos que hay que exculcarlos, estudiarlos, pero como tú bien dices, ¿verdad? No hay nada que le diga a la Asamblea Legislativa que tiene que elegir en el mismo orden en que llegaron las ternas incluso. Pero sí creo que es de responsabilidad revisar cuáles fueron los méritos que un estudioso de la ley recibió por su gremio. Yo creo que eso sin duda. Ahora, debo decir esto, y con respeto a quien haya obtenido los primeros lugares, ni siquiera sé quiénes son por este momento, los que obtuvieron las primeras posiciones de sus respectivas nóminas. Pueden ser las personas más capaces y sin duda deben serlo para que estén ahí. Pero debo decir esto, tú sabes que en el pasado se ha mencionado mucho que en el proceso de selección que realizan los gremios de abogados, no siempre se camina de la manera más transparente posible, ni de la forma más eficiente. Siempre ha habido trabas alrededor de este proceso. De hecho, es una de las cosas que yo creo que hacia el futuro deberíamos de analizar para ver si es posible realizar algunas reformas. No es el proceso más ideal el que se desarrolla por parte de las gremiales de abogados. No obstante eso, pues hay que estudiar las propuestas, ¿verdad? Ya, de acuerdo. Vamos a hacer en este momento nuestra primera pausa comercial. Volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola.
inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, está con nosotros en nuestros estudios Douglas Avilés, diputado reelecto por Cambio Democrático en las pasadas elecciones del 11 de marzo. Diputado, uno se queda pensando, bueno, ¿qué pasó en un Cambio Democrático? ¿Por qué no más diputados? ¿Por qué no el caso de Sonsonate, donde ha habido un poco más de fortaleza de Cambio Democrático? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo están evaluando ustedes ya el resultado electoral un poco más de una semana después de las elecciones? Hemos tenido las primeras conversaciones a nivel de la Comisión Política. Yo lastimosamente no pude estar en esa reunión porque todavía estábamos revisando el escrutinio final. Pero sin embargo tengo la información porque hemos también intercambiado con otros compañeros de la Comisión Política. Y lo primero que uno tiene que hacer después de que pasa un proceso de esto es evaluar de forma autocrítica qué logró de sus objetivos y qué no logró. ¿Qué sí logramos? Empecemos por ahí. Logramos a generar la idea de que sí tenemos identidad propia, que no somos apéndice de otro partido político, que tenemos la posibilidad de presentar propuestas propias. Participamos bajo bandera propia en la mayor parte de lugares. Eso creo que es algo muy positivo para nosotros. Logramos crecer en alcaldías. Si bien es cierto, perdimos lo que nosotros hemos considerado nuestro bastión, que es Acajutla, ganamos Chapeltique, ganamos Puerto del Triunfo en Sultán, bueno, Chapeltique en San Miguel, San Antonio del Monte en Sonsonate, y crecimos de 3 alcaldías. Crecimos de una alcaldía que teníamos antes, que solo era San Pedro Nonualco en La Paz, a 3. Eso es una buena nota. Sí, lastimosamente, reitero, perdimos a Acajutla, que eso también es innegable, ¿verdad? Porque claro, es una alcaldía muy importante en el país. Pero en diputaciones nos habíamos trazado 5 prioridades. Habíamos hablado de San Miguel, Sonsonate, San Salvador, La Libertad y La Paz. Y de todo esto dimos la pelea que se pudo en las urnas, pero solo logramos ratificar San Salvador. La estrategia de San Salvador funcionó, pero hacia lo nacional, evidentemente, no logramos que cuajara en la percepción de la ciudadanía que somos opción real de poder. Y si bien es cierto, la polarización que puede haber existido siempre entre grandes no golpeó, no queda ninguna duda que hacia el futuro nosotros tenemos que revisar qué más debemos hacer para cuajar en la ciudadanía, porque debo decirlo de manera autocrítica y muy sincera como es mi estilo. Llevamos ya 3 elecciones con la bandera de Cambio Democrático y en una logramos 2 diputados, en otra logramos 1 diputación y nuevamente esta historia se repite. Entonces tenemos que chequear hacia el futuro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esto cambie? ¿Es realmente viable la socialdemocracia en el país, sí o no? Y si lo es, ¿qué hay que hacer para que genere interés en el ciudadano y te vean como opción de poder? Mi apreciación es que el partido ha lucido demasiado huérfano. Esto se explica en gran medida a que muchos de sus principales cuadros, como tú bien sabes, recalaron en el órgano ejecutivo y fueron a hacer su servicio al país desde el ejecutivo, pero partidariamente, digámoslo de esta manera, los perdimos. Pero por otra parte... O sea, perdón, esa fue una pérdida para Cambio Democrático. Para mí... Si lo ponemos con nombre y apellido, más visible, digamos, el doctor Héctor Dadiresi como ministro de Economía. Para mí, de forma constructiva, es inevitable pensar que las fortalezas en aporte de pensamiento, ideas, visión, que dan estos cuadros, como el doctor Héctor Dada, el fallecido doctor Héctor Silva y otras personas que han ido a servir al país desde el gobierno, sin duda son importantes para nosotros. Y en la medida que ya han tenido que irse a compenetrar como debe de ser en su función de gobernar y de contribuir en políticas públicas, partidariamente sí nos resta, hay que decirlo con mucha sinceridad. Y de alguna manera hemos lucido demasiado huérfanos, ¿verdad? Por esa razón, entre otras. Pero también tenemos que revisar nosotros el tema de la conducción del partido. Y una conducción colectiva, no me estoy refiriendo a individualidades. En colectivo tenemos que revisar si realmente hemos hecho lo que teníamos que hacer o no. Y hacer los cambios que haya que hacer para mejorarnos ante la percepción de la ciudadanía. Porque finalmente un partido político
no solo aporta ideas en los distintos ámbitos de la vida social, sino que en día de elecciones va y gana votos. Y Claro. el hecho concreto es que en esta elección, al menos de acuerdo a los resultados que tenemos, habremos subido en el nivel nacional un poco menos de 2.000 votos en relación a la elección del 2009. Y por lo tanto, algo no se ha hecho como se tenía que hacer. No obstante eso, todavía tenemos una oportunidad hacia el futuro, porque hay electores que también nos han favorecido en las urnas y nos han permitido continuar. A ver, en algún momento se ha hecho, no sé si malintencionadamente o es porque en la práctica está ocurriendo, que se ha intentado ver a Cambio Democrático como muy pegado al FMLN, en algún momento casi se les ha tildado de que son apéndices justamente del FMLN. Primero, aclarar un poco sobre ese punto de comportamiento de Cambio Democrático, porque eso nos va a llevar a que hablemos también a futuro, pues, cuál va a ser, cómo se va a comportar Cambio Democrático. Pero eso de apéndice del FMLN, ¿no es cierto o sí? Vaya, yo creo que lo salvamos bastante ya en esta elección, William, es lo que mencionaba. Uno de los principales logros que hemos tenido en esta elección es que hemos ganado bastante identidad propia. Y era un verdadero desafío. Ya lo fuimos a medir a las urnas, ¿verdad? Y salimos vivos de esta medición. 3 alcaldías, 4 coaliciones y un diputado nos dan el parámetro de que perfectamente podemos seguir potenciando nuestra identidad propia como partido político. Bastante se ha logrado. En esta elección, nuestro Consejo Nacional tomó la determinación de que solo de manera excepcional se iba a ir en coalición con el Frente. En la mayor parte de lugares hemos competido con bandera propia y con candidatos propios. Te pongo un ejemplo. En el departamento de San Salvador, de los 19 municipios, 14 eran candidatos propios bajo la bandera de Cambio Democrático. En uno no competimos y solo 3 eran en coalición con el Frente. O sea, logramos mucho en relación al 2009, que habíamos participado en cerca de una docena de coaliciones en San Salvador. Imagínate lo que es. O sea, que en términos eso de participación electoral ustedes sí se distanciaron más. Bastante, mucho más. Ya, pero cuando hacía la pregunta yo me refería más un poco allá al comportamiento, a cómo levantar la mano en las decisiones fundamentales en la Asamblea Legislativa. Ahí hablemos de eso. Si tú revisas las estadísticas de la Asamblea en los últimos 3 años, vas a encontrar que este servidor ha votado en muchas ocasiones con otras fuerzas políticas que no son el Frente. Bueno, yo no creo que la manera de votar mía ha sido autómata en la Asamblea y he estado plegado al Frente bajo ningún punto de vista. Hemos coincidido en muchas cosas, pero también en muchas otras no, y he votado de forma diferenciada. O sea, yo no me considero apéndice de ningún partido político. Lo saben mis colegas en la Asamblea, se pueden revisar los datos, las estadísticas de cómo se ha votado y, insisto, cuando son propuestas que nosotros hemos impulsado, hemos tratado de concertarlas de forma responsable. Cuando han sido de la derecha y son buenas, las apoyamos y cuando son de la izquierda también lo hemos hecho. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, ¿qué fue lo que premió o castigó el electorado en Cambio Democrático? El tema de las ausencias, la presencia del doctor Héctor Dadiresi con el tema del manejo de la economía dentro del gabinete, ¿tiene alguna implicación o no? Bueno, vamos a una pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, la pregunta puntual es, entonces, ¿qué fue lo que pudo premiar o castigar el electorado? Es decir, en la lectura que están haciendo ustedes, digamos, el premio, bueno, decías 3 alcaldías, ¿no? Propias.
fueron los que ganaron Así ustedes. es. Y otras serían, ¿cuántas? ¿3 también por coalición? Cuatro Por coalición, bueno, y un diputado. Pero mencionabas que ustedes han vuelto prácticamente a los orígenes del cambio democrático, es decir, cuando ustedes nacen y se lanzan por vez primera, están más o menos en esa condición porque tienen un diputado. Ujú. Sí, digamos, la primera vez que participamos solos logramos 2 diputaciones, ¿verdad? Es en estas últimas 2 elecciones que hemos disminuido. Mira, uno no puede entrar a analizar qué fue lo que sucedió sin mencionar algunos elementos que me parecen trascendentales y que pueden ser repetitivos, pero son una realidad. Uno de ellos tiene que ver con el tema de los recursos. Nosotros tuvimos muy pocos recursos, incluso muchas dificultades para cobrar la deuda política del tribunal por las garantías que se exigen para este proceso. Y por lo tanto, la escasez de recursos fue una variable que siempre estuvo presente en nuestras campañas. Pero también hay que señalar que, de alguna manera, el nuevo sistema de votación exige un despliegue todavía más grande que el que tradicionalmente exigían las banderas, y entonces ahí los partidos grandes nuevamente volvieron a hacer uso de su maquinaria, de sus recursos, y a llevar la delantera. Bueno, había diputados efectivamente de los candidatos, de los partidos mayoritarios en candidatos que realmente tenían el diseño prácticamente de una campaña presidencial. Así es, parecían campañas presidenciales, ¿verdad? Ahora, incluso eso los había puesto en desventaja y había generado más de algún malestar internamente en los partidos, entre los mismos candidatos. Sí. Eso era bastante evidente, aunque no lo expresaban públicamente, pero ya había ese tipo de problemas. ¿Eso les habrá afectado a ustedes también, el hecho de no tener entonces posibilidades de que todos los candidatos tuvieran no solo el nombre, sino la foto también presente? Sí, y fíjate que eso que tú mencionas, lo he hablado con otros colegas, ¿vea? Yo lo llamo competencia interna, ellos lo llaman canibalismo, que dicen que en algunos partidos fue una verdadera disputa de poder terrible, ¿vea? Pero al final yo creo que la democracia permitió de forma ventajosa que se desarrollara una competencia que le permitiera ver al electorado más opciones de las que tradicionalmente venía viendo. Pero bueno, volvamos a hablar de cómo fue que de alguna manera se comportó el electorado frente a nosotros. Yo también quiero mencionar que para mí otro elemento muy importante es uno que parece más académico, pero uno no lo puede descartar. Hay estudios incluso de algunas universidades como la UCA que lo señalan, que en El Salvador el votante es bastante polarizado a la hora de decidir. Identifica como izquierda al FMLN, identifica como derecha a Arena. Y no ve más allá de eso, ve muy poco más allá de eso. Si no fuese por el sistema de representación proporcional de cocientes y residuos, probablemente en el país estaríamos en un sistema bipartidista. Sí, claro. Entonces, claro. Desde esa perspectiva, estos elementos es innegable que también influyen, pero no es lo único. También de manera autocrítica tenemos que chequear qué tan efectivos hemos sido para trasladar el mensaje y comunicarlo, qué tan efectivos hemos sido para convencer al electorado que somos opción real de poder, qué tan eficientes hemos sido para llenar en la mente de los ciudadanos la idea de que este proyecto político tiene viabilidad y tiene potencial propio. A la luz de resultados electorales, tú podrías decir que muy poco logramos de eso. Por lo tanto, es una de las cosas que hacia el futuro tenemos que revisar y tratar de ser eficientes, porque este país lamentablemente vive en elecciones casi todo el tiempo y hay que hacerlo de manera muy rápida. Qué bueno sí creo que también fue, porque si no, no hubiésemos ganado una diputación. Mira, el trabajo de la Asamblea Legislativa se vio. El trabajo de Cambio Democrático en la Asamblea se logró identificar como un trabajo responsable, ético, decente y propositivo. Yo creo que eso es lo que premió el electorado en el caso de San Salvador en las urnas, porque eso fue lo que estuvimos haciendo como parte de un trabajo serio en el Congreso durante este tiempo. Inclusive algunos me hacen la broma, ¿verdad? Que algunos de los proyectos de ley que nosotros propusimos en la Asamblea lograron la unanimidad de los votos. Me preguntan cómo logran eso, siendo que hay bancadas con más diputados y no lo logran. Claro. Bueno, concertando, siendo serios, propositivos, audaces, así se logran esas cosas. Sí se puede hacer cosas buenas, incluso siendo minoría, William. Ahora, Douglas, pero recuerdo desde los discursos, los planteamientos que hacía Rubén Zamora en aquel tiempo, que hacía Jorge Villacorta, el tema del manejo del centro, de los equilibrios, de la socialdemocracia, de los socialcristianos, de cómo posicionarse en el centro de las extremas. ¿Qué es lo que está pasando? Porque hemos pasado tantos años ya, prácticamente desde la firma de los acuerdos de paz, y no vemos que logre consolidarse
una opción que sea distinta al FMLN y Arena, para ponerlo con nombre y apellido, o si lo generalizamos izquierda-derecha. Sí, es lo que te decía hace un momento. De alguna manera uno tiene que ser bastante estudioso en lo que ocurre también en las urnas. De alguna manera el tipo de votante en El Salvador tiende a agregarse a la polarización y muchos votan, insisto, viendo a una derecha por Arena y viendo al frente como una izquierda, es decir, monopolizan los espacios. Claro. Pero yo sí creo que el tiempo también nos ha demostrado que pueden haber otras opciones. Aun y cuando, por ejemplo, el presidente Funes llegó bajo la bandera del frente, tú sabes perfectamente que la composición de ese gobierno fue pluralista y pudo capitalizar un voto de la clase media, que fue el que probablemente lo llevó finalmente a la presidencia del país. Y bueno, por lo justamente tanto, la clase media también parece que es la que ha cobrado factura hoy. pareciera que sí. Y por lo tanto, uno no puede entonces dejar ausente en el análisis el hecho de que sí es posible que se realicen ciertos cambios y cuajen, que por supuesto que cuestan en el tiempo. Tú mencionabas el centro. Una cosa interesante, y con esto cierro la idea, es que hay que tomar nota de que tanto la derecha como la izquierda han cooptado de alguna manera parte del centro político. Y eso es realmente interesante porque de alguna manera te muestra que el resto de partidos, algunos que nos llamamos de centro izquierda, de izquierda democrática, progresistas, no logran entonces ahora, o más bien tienen muchas más competencias que la que tenían en un centro que está incluso comenzando a ser copado por el Frente y Arena. De acuerdo. Vamos a quedarnos con esa idea. Vamos a una pequeña pausa comercial. Volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, será entonces que vamos a ver a Cambio Democrático trabajando fuerte por un proceso de, ¿qué sería? Reestructuración interna. ¿Cómo lo plantearían ustedes? Tratar de trabajar con nuevos liderazgos, pero ¿qué hacer para que la gente pueda seguir viendo en ustedes un referente, pero que obviamente implique crecimiento? Pues desde luego, al final por eso se participa. Mira, hemos hecho algunas acciones que han permitido la inclusión de distintos actores, incluso en nuestra comisión política, que no necesariamente eran militantes del partido. Ahí tenemos presencia de algunos representantes de lo que alguna vez fue el Movimiento Amigos por el Cambio, tenemos representación de lo que alguna vez fue el FDR, y de personas que incluso no han tenido militancia orgánica, pero que tienen una gran capacidad, pero no ha dado del todo resultado. Suscribimos protocolos de entendimiento en esta elección, tú te diste cuenta, le tomamos la palabra a la ciudadanía y suscribimos al menos 4 protocolos de entendimiento, llevando candidatos a alcaldes y a diputados procedentes de la organización de la sociedad civil, y tampoco cuajó tanto. Entonces, ¿qué más podemos hacer hacia el futuro? Ciertamente tenemos que revisar la posibilidad de hacer una recomposición, y lo tenemos que asumir de forma colectiva de nuestros órganos de dirección. Eso hay que chequearlo. Siempre que hay un partido que se ha jugado, uno evalúa las estrategias, los resultados, y frente a eso toma decisiones. Claro, de una manera responsable, serena, autocrítica, y no entender esto sería un error. Por otro lado, también tenemos que ir formando más nuestros cuadros, ¿verdad? Y garantizando una escuela política que también les haga sentirse más identificados con este ideario y que asuman liderazgo.
También eso creo que es otra cosa que tenemos que ir generando dentro del partido. Pero yo no quiero desaprovechar la oportunidad, William, para referirme a la necesidad de que, bajo las actuales circunstancias en la Asamblea Legislativa, tenemos una tremenda responsabilidad de ser fieles de la balanza y garantes de que existan procesos de concertación. Por ejemplo, yo creo que sería muy interesante que desde el propio comienzo del funcionamiento de esta Asamblea, los dos partidos mayoritarios que se necesitan para la mayoría calificada en temas muy trascendentales para el país, de elección de segundo grado y de votaciones de préstamos, manden un mensaje claro de que las cosas pueden ser diferentes en este periodo y traten de llegar a acuerdos. Que partidos como Gana, que han logrado 11 diputados, que es un resultado importantísimo en la configuración de la actual Asamblea, también juegue su papel, un papel de mucha responsabilidad y propuesta. Y que las minorías como nosotros establezcamos también una forma de funcionar sobre la base de lo que más conviene en términos de una estrategia y una agenda de país en materia económica, política y social, y no sobre cálculos personales e individuales, lo cual aplica también para los partidos grandes. Porque de esa manera sí va a poder funcionar la Asamblea Legislativa. Hay una agenda. Todos teníamos propuestas legislativas y hay que echarlas a andar. ¿Y es posible ver a Cambio Democrático en una, no alianza, pero sí en acercamientos con, hablando de partidos minoritarios en este caso, con el PES? Ustedes prácticamente han quedado igual que el PES, con un diputado cada uno en la Asamblea Legislativa. Es decir, que desde las minorías se articular algún esfuerzo o no. Mira, más que una alianza, lo que sí tenemos es una gran responsabilidad, los que estamos en una minoría, pero que nos volvemos relevantes en ciertos escenarios de mayoría simple, por ejemplo. Más bien yo lo que diría es tratar de orientar nuestro comportamiento en la Asamblea hacia generar el ambiente propicio para que se concerte sobre los grandes temas. ¿Es eso posible desde una posición de minoría? Yo pienso que sí, lo hemos hecho antes. En aquellos lugares donde no puede llegar el frente, nosotros llegamos. En aquellos lugares donde no puede llegar Arena, nosotros llegamos. Somos puente de acuerdos. Yo creo que si tenemos una actitud favorable a eso y tampoco decaemos, porque eso fue lo que yo pienso que nos premió la ciudadanía en las urnas en el caso nuestro. Tampoco abandonamos nuestras propuestas en materia económica, política y social. Creo que se puede desarrollar de mejor manera este Congreso que viene. Ahora, pero el Cambio Democrático no es como diputado, o sea, no serás incondicional con el FMLN, ¿o sí? No, bajo ningún punto de vista. Más bien lo plantean en estos términos. No seríamos incondicionales de nada ni de nadie. De lo único que seríamos incondicionales, lo vuelvo a reiterar, es de aquellas buenas propuestas independientemente de donde vengan y de nuestras propias propuestas que también le ponemos mucho esmero a que sean ese tipo de temas sensibles. Lo hemos demostrado durante 3 años con una cantidad importante de propuestas en distintas materias. En esa línea, nosotros trataríamos de actuar como la gente espera de nosotros, con mucha responsabilidad. Ya. Vamos a la pausa. Cuando regresemos viene configuración de junta directiva. ¿Qué hacer sobre esto? Ya se escuchan opiniones, aunque debo entender que todavía no ha habido una reunión expresa de comisión política o de junta directiva actual en este momento. Vamos a hablar del tema, regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
Douglas, quisiéramos saber en el tema de junta directiva, porque Sigfrido Reyes nos decía la semana pasada que estuvo compartiendo con nosotros algunas reflexiones, que ellos no veían mucho problema de que al final de cuentas, aunque ustedes solo tienen una representación, y es tu caso el Cambio Democrático o el PES con Rodolfo Parker, puedan estar presentes en la junta directiva, pero ese tema desde luego no se ha abordado oficialmente en la Asamblea, hay que hacer un protocolo, ¿no? Mira, yo lo primero que quisiera es expresar, como siempre ha sido nuestro planteamiento, uno nunca debe perder la humildad en esto porque sería un tremendo error. No tenemos ninguna ambición de estar en puestos directivos ni cosas de esa índole. Primero, creo que hay que poner las cosas claras en la mesa y a partir de ahí hacer un razonamiento sereno sobre el asunto. Que si vemos la necesidad de que desde el propio comienzo de ese Congreso existan, insisto, acuerdos entre los actores que recibieron más fuertemente el favor de los ciudadanos en las urnas, porque eso va a marcar, eso va a caracterizar el rumbo que va a tomar la Asamblea Legislativa y por lo tanto es una primera señal importante la conformación de directiva en relación al comportamiento que va a tener el Frente, Arena, Gana, es importantísimo. Si alguno de ellos resulta excluido, a mí me parece que sería un terrible error y ahí ya tendrías marcada la cancha, como decimos, ¿verdad? Si desde el propio comienzo, en conformación de directiva, alguno excluye al otro, mira, lo que vamos a tener entonces ya es planteada una asamblea legislativa polarizada, confrontada desde el propio comienzo, y por lo tanto es importante enviar esa primera señal de madurez en la conformación. Que sea lo que tiene que ser. Yo he señalado, mira, una de las variables podría ser que hagan de manera rotativa la presidencia entre Arena y el Frente, inclusive chequeen si es posible con Gana también o no, pero que exista la posibilidad de que todos cumplan su papel de acuerdo a lo que han recibido en las urnas. O sea, sería una distribución proporcional. Sí, yo pienso que no puede ser distinto, ¿verdad? Pero ahora lo que pasa es que todo se circunscribe a la discusión de a quién le corresponde la presidencia de la Asamblea. Exacto. Si te vas por la tradición, pues es un argumento débil porque en el pasado el Frente tuvo mayoría y no se le concedió la presidencia de la Asamblea, si ese fuese el argumento de Arena, por ejemplo. Entonces, por eso mejor no recurras a esos argumentos. Mejor hay que construir a procesos de concertación con madurez y ponerse de acuerdo, hombre, en la posibilidad de dirigir de forma alterna la presidencia del Congreso, que yo creo que la ciudadanía eso lo vería de manera excelente. Pero no habría ningún impedimento, es decir, en tu caso particular estarías dispuesto a subir junta directiva, si fuera el caso. O sea. Mira, yo te vuelvo a insistir, William, yo así como interés de subir a la directiva no tengo, ¿verdad? Es decir, yo pienso de que uno debe leer y interpretar los resultados en las urnas de manera correcta. Lo que la gente dijo es, bueno, has hecho un trabajo, los que votaron por mí, bueno, hay que continuarlo y en esa línea estamos, en la idea de desarrollar nuestra agenda legislativa en estos 3 años. Que si pienso que el resto de fuerzas políticas deben ser consideradas en la composición de la directiva de acuerdo a su peso. Y entonces ahí tienes evidentemente la participación del Frente, Arena, Gana, el CN, que deben de formar parte de un esfuerzo concertado por tratar de llevar una junta directiva que haga funcionar bien administrativamente el Congreso. Ahora, un poco difícil, me imagino, en el caso particular de ustedes, que solo es un diputado, o sea, porque tendrán que estar presentes también en comisiones, pero ahí es distribuir el trabajo que sería con suplente. Pero ya lo hicimos, William. Mira, y créeme que me siento contento, no me siento incómodo ni preocupado por eso, al contrario. Mira, en esta legislatura estuve en 5 comisiones permanentes, en muchas comisiones ad hoc, temporales, subcomisiones, y implicaba una carga laboral tremenda, pero de forma bien organizada y planificada se puede hacer el trabajo. Y finalmente, para eso es que nos ha elegido el electorado, para que trabajemos, para sacarnos el jugo, como dicen, ¿verdad? Y que rindamos como tiene que ser por el país. Entonces, nos sentimos entusiasmados, contentos. Además, ahora no seremos tampoco el único partido que tiene un diputado, tú lo sabes, ¿verdad? Claro. Y hay que hacer lo que se puede de forma responsable. Ahora, sí habrá que trabajar entonces, en todo caso, sobre la base de un protocolo. O sea, no se esperaría que lleguen al 30 de abril sin haber definido junta directiva y que el 1 de mayo no se sepa qué es lo que va a pasar. O sea, no, evidentemente tienen que surgir encuentros y acuerdos entre los partidos más grandes en este caso. La Asamblea establece en su reglamento interior que al comienzo de cada legislatura se debe de crear un protocolo de entendimiento que es el que establece cómo estará compuesta la junta directiva y cómo estarán compuestas las comisiones legislativas. Por lo tanto, en esta ocasión no será diferente, deberá de establecerse
cuáles serán las pautas de ese protocolo de entendimiento, que por cierto nosotros nunca hemos avalado porque han habido cosas que no nos han parecido, y a partir de ahí establecer el funcionamiento de la Asamblea. Hay un aspecto relevante. Esta legislatura que está terminando sí tuvo algo que para mí no es bueno. Si tú te acuerdas, estuvo fluctuando entre 12, 13 y hasta 14 miembros en la Junta Directiva. Y por lo tanto, eso era producto de los vaivenes políticos, de las correlaciones en la Asamblea. Yo creo que eso no puede volver a ocurrir. Los vaivenes políticos no tienen que determinar la composición de la directiva en la Asamblea Legislativa, siendo un órgano administrativo muy importante para todo el funcionamiento del Congreso. Creo que sería un error volver a caer en eso. Y por lo tanto, incluso yo diría, entre menos miembros tenga una directiva sería mucho mejor, porque incluso eso reduce el aparato y genera medidas de austeridad necesarias en este momento en que el país tiene una situación económica difícil. Bien, otra pausa comercial, al regreso hablemos un poco de la relación que se puede perfilar en adelante entre el Ejecutivo, entre el órgano legislativo y el Ejecutivo, particularmente también desde Cambio Democrático. Vamos a una pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, hay un tema que está planteado ahí, es la relación que se perfila entre el Ejecutivo y el órgano legislativo, sobre todo con la nueva correlación de fuerza planteada. Evidentemente la mayoría calificada, la llave la tiene el Partido Arena, eso hace una relación distinta, eso marca una relación totalmente distinta ya en adelante. Pero bueno, pero en la correlación de los 43 votos, porque también habrá que examinar cómo se va a comportar el partido del FMLN, incluso con esa relación con el presidente Funes, o sea, a pesar de que están juntos en el gobierno. Pero bueno, me gustaría conocer un poco tu valoración de cómo se ve esa relación de órgano legislativo con el Ejecutivo y también de manera particular Cambio Democrático con la presidencia. Mira, yo pienso que la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo no debe de variar en el sentido de que cuando se trate de ese tipo de proyectos que envía el Ejecutivo al Congreso, que dinamizan la economía, que en la parte hacendaria se vuelven importantísimos, y otro tipo de proyectos de orden social, inclusive algunos que tienen que ver con actividades meramente administrativas, la Asamblea lo que debe de seguir haciendo frente a eso es muy responsable. Es decir, tener un comportamiento de facilitar la gobernabilidad del país. Yo creo de que nosotros no nos podemos poner en una posición que obstruya la gobernabilidad del país, y mucho de la gobernabilidad del país es importante desde el órgano ejecutivo. Y por lo tanto, yo diría que en nuestro caso, como Cambio Democrático, nuestra conducta no va a variar. Cuando se trate de proyectos de ley que son necesarios para que el país avance, hay que apoyarlos. Sería irresponsable no hacerlo. Evidentemente, cuando lleguen iniciativas de ley que también creamos, no tienen la suficiente información en qué consisten, cuál es la finalidad, pues uno pide la información a los ministros, como siempre ha sido el caso, y si al final uno llega a la conclusión de que está en disenso, pues uno vota de forma diferenciada. Pero en general, hasta el momento no ha sucedido eso. Siempre ha existido la información necesaria sobre los proyectos de ley, y casi siempre han sido de cosas muy bien fundamentadas y necesarias para que las cosas funcionen, y por lo tanto uno ha terminado apoyando. Yo creo que esa debería ser la conducta de la Asamblea, en aquello bueno, acompañar, y en aquello que tengamos diferencias,
preguntar, tratar de dirimirlas y pues si finalmente no hay un acuerdo, pues cada quien vota de acuerdo a su conciencia. Ahora, ¿se puede ver una asamblea legislativa mucho más polarizada en la relación con el Ejecutivo o no? Mira, ¿podemos ver al final el mismo comportamiento que se tenía en el pasado? Fíjate que como yo lo veo es más bien en el sentido de que este nuevo escenario, esta nueva correlación, esta nueva dinámica va a obligar todavía aún más tanto al legislativo como ejecutivo a tratar de conversar con más detenimiento que lo que antes se hacía. Es decir, si algo hay que tomarlo en términos positivos de esta votación que acaba de ocurrir, es que el legislativo y el ejecutivo tienen que estar en muchísima más comunicación, respetando cada quien sus facultades, porque de otra manera va a ser bastante difícil avanzar. Y yo creo que eso es bueno, porque en la medida en que haya diálogo, en que haya información y respeto entre órganos, las cosas van a caminar mejor. Desde esa perspectiva, yo diría que una lectura más bien positiva sería esa. Ahora, evidentemente siempre existe otro escenario, el escenario de que exista una resistencia a los proyectos de ley del Ejecutivo, exista un bloqueo, y eso creo que no sería sano para nadie y obstruiría la gobernabilidad del país. Yo creo que eso no lo está pensando hacer nadie y ojalá que no suceda. Bueno, pero en perspectiva está 2014, son elecciones presidenciales. Y no solo eso, para 2015 tendremos elecciones para diputados y alcaldes. O sea, el hecho de que ya de que los partidos estén pensando en 2014 no va a marcar la tendencia a complicar más las cosas en las discusiones. Mira, y qué bueno que dices eso, William, porque este país pareciera que vive eternamente en elecciones, por la manera en cómo incluso están programados los periodos electorales. Yo diría que hacia el futuro deberíamos de revisar con mucha responsabilidad la posibilidad incluso de una reforma constitucional que alargue los periodos y permita más estabilidad en el país. Yo pienso que, por ejemplo, sería muy sano que los alcaldes pudieran tener más tiempo para desarrollar su trabajo. ¿Cuánto sería eso? Mira, hay distintas propuestas. ¿Ve? Algunos dicen que debería de ser de 4 años el periodo, otros dicen que de 5. Ya hay una reforma constitucional aprobada que establecía a 5 el periodo. ¿Y eso es equiparar los tiempos del diputado-alcalde con la presidencia? Sí, y además evitar que se viva constantemente haciendo elecciones, porque eso cuesta demasiado dinero para el país, mucha plata, genera inestabilidad. Hay muchos inversionistas que se esperan a que pasen las elecciones para invertir y detienen el proceso de desarrollo económico. Y yo creo que hacia el futuro sería relevantísimo que nosotros entráramos a la discusión de una reforma de esa naturaleza para evitar este clima de incertidumbre que a rato se genera con periodos electorales. Ahora bien, las cosas no han cambiado, no se ha reformado la ley y por lo tanto es inevitable que el clima preelectoral afecte. En función de lo que tú estabas planteando, de una carrera presidencial, yo creo que en un año como mucho vamos a estar en elecciones otra vez, ¿verdad? Es lastimoso, pero es así. Y de hecho, ya el mismo día de la votación de diputados y alcaldes ya teníamos carrera presidencial encima. Exacto. Bueno, vamos a la última pausa comercial, regresamos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. ¿Y cómo se ve entonces el rumbo del país, siendo que ya hay una nueva Asamblea Legislativa que tomará posesión a partir del 1 de mayo y que tendremos elección presidencial en 2014? En la situación de la economía, ¿cómo se puede perfilar esto? ¿Hay otras condiciones? ¿El tema de la certidumbre, de estabilidad? Mira, yo soy optimista, William. Yo creo que
todos los organismos internacionales que analizan la economía latinoamericana y del mundo en general señalan que empieza de a poquito un proceso de recuperación. Y yo creo que por lo tanto nosotros no vamos a ser ajenos a eso. Y yo esperaría que este año, por ejemplo, termine con un mayor nivel de crecimiento económico, con una tasa de inflación mucho más baja y que evidentemente no va a ser una cosa así como grandiosa, ¿verdad? Pero sí va a ser una tendencia ya más favorable que ya por sí sola posibilita mayor inversión extranjera. Incluso. ¿Y el resultado electoral del pasado domingo 11 contribuye a un clima distinto para el inversionista? Por supuesto. Fíjate que yo pienso de que lo que le estamos diciendo al mundo es, miren, este país puede ir a elecciones e independientemente del resultado que tiene, generar certidumbre, generar certezas. La democracia no tiene retroceso. Y de hecho se manifiesta en el caso de diputados y alcaldes cada 3 años y de presidente cada 5, pero independientemente de quién llegue, el país puede tener estabilidad. Mira lo que ha sucedido con el presidente Funes. Cuando estaban las elecciones se decía que podía haber un cambio drástico, no sucedió de esa manera, en el sentido de que hay estabilidad económica, hay de alguna manera garantías básicas para la democracia, y por lo tanto yo sí pienso que a partir de los resultados del fin de semana, hay un mensaje importante en el sentido de decir que somos una democracia que, si bien cierto es joven, es madura ya y tiene la posibilidad de alguna manera de plantearse un proyecto de país que ayude a caminar. Yo creo que los indicadores económicos proyectados para este año 2012 mejorarían las condiciones en las que estamos, no de manera drástica, pero creo que es un primer paso. Yo quiero ser optimista y creo que estoy entusiasmado también con que comience la nueva legislatura, presentemos proyectos de ley importantes en las distintas materias y contribuyamos a esto. Pero Cambio Democrático también está pensando ya en 2014. Es decir, ¿qué hacer para entonces? Mira, no, William, en realidad nosotros no hemos todavía reflexionado sobre un tema tan importante como ese. Por supuesto que vamos a jugar un papel, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad, serenidad, no comer ansias y quedar como esas caricaturas que han sacado algunos periódicos, ¿verdad? Donde parecen correcaminos los potenciales candidatos ya con cohetes en los pies corriendo para la recta presidencial. No, hay que analizarlo con detenimiento, con mesura y pensar realmente más que en protagonismos individuales y ansias de poder individuales, en que el país realmente necesita una discusión seria sobre un tema tan trascendental y que todavía tiene mucho tiempo para que arribe en la discusión. Bueno, me imagino que habrá prácticamente unos meses en lo que resta de este año porque puede haber un poco de sosiego, es decir, pero ya luego estaremos de plano en campaña nuevamente. Sí, es lo que hablábamos, ¿verdad? Por eso es necesaria una reforma electoral profunda para evitar que estemos en elecciones permanentes. Pero yo lo que le diría es a todos esos que resultaron más votados, con más votos en las urnas, y que ya los vi hablando hasta de potenciales candidaturas presidenciales, tranquilo, como dicen los norteamericanos, take it easy, ¿verdad? Hay que tomárselo con calma, ¿verdad? Todavía hay que reflexionar con mesura y concentrarse en que es más relevante en este momento hacer bien el trabajo de alcaldes y de diputados, y ya habrá tiempo para hablar de la presidencia de la República. Bueno, perfecto. Gracias, Douglas. Gracias a ti, William. Bien, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana.